Según una antigua leyenda, Siena fue fundada por Asquio y Senio, hijos de Remo, hermano de Rómulo, mítico fundador de Roma, sobre las 3 colinas que ocupa actualmente. Es cierto que en el periodo imperial fue súbdita de Roma con el nombre de Sena Julia. Este origen romano está relacionado con el emblema de la ciudad, la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Estatuas y otras obras de arte que representaban a una loba amamantando a los gemelos Rómulo y Remo pueden verse por toda la ciudad de Siena. Otras etimologías hacen que su nombre derive del apellido etrusco, Saina, el apellido romano de los Saenii, o la palabra latina senex, viejo, o la forma derivada seneo, ser viejo. En realidad, Siena, como otras ciudades sobre colinas de la Toscana, fue primero un asentamiento etrusco, h. 900 a.C. a 400 a.C., cuando estaba habitada por una tribu llamada los Saina. Los etruscos fueron un pueblo avanzado que cambió el rostro de la Italia central a través de su uso del regadío, para conquistar tierras que anteriormente no eran cultivables, y por su costumbre de erigir ciudades en fuertes sobre colinas de fácil defensa. Luego, en la época del emperador Augusto, se convirtió en colonia romana, Sena Julia. El primer documento que la menciona data del año 70. Algunos arqueólogos afirman que fue controlada durante una época por una tribu gala llamada los Senones. Siena no prosperó bajo el gobierno romano. No estaba cerca de ninguna de las principales calzadas y por lo tanto perdió oportunidades para comerciar. Su estatus insular significó que el cristianismo no penetró hasta el siglo IV, y no fue hasta que los lombardos invadieron Siena y el territorio que la rodea que empezó a conocer la prosperidad. Su ocupación y el hecho de que las antiguas vías romanas Aurelia y Casia pasaban a través de zonas expuestas a los ataques bizantinos, hicieron que las carreteras entre las posesiones septentrionales lombardas y Roma fueran trazadas nuevamente, a través de Siena. La consecuencia inevitable de ello fue que Siena prosperó como un centro comercial, y las corrientes constantes de peregrinos que pasaban desde Roma y hacia ella proporcionaron valiosos ingresos en los siglos siguientes. Edad Media. Las familias aristocráticas más antiguas de Siena remontan sus antepasados a la época en que los lombardos se rindieron en 774 a Carlomagno. En este momento la ciudad se vio invadida por una ola de supervisores francos que se casaron con la existente nobleza sienesa, y dejó un legado que puede verse en las abadías que fundaron por el territorio sienés. No obstante, el poder feudal decayó, y a la muerte de la condesa Matilde en 1115 la marca de Tuscia que había estado bajo el control de su familia, los Canosa, se disgregó en varias regiones autónomas. Fue entonces cuando Siena se convirtió en un burgo autogobernado, organización social que surgió en Europa en la Alta Edad Media para proteger las ciudades de nobles anárquicos y bandidos, reemplazando al precoz gobierno aristocrático. Aquí comenzó la influencia de la incipiente República de Siena. Este periodo fue también crucial a la hora de modelar Siena tal cual se conoce hoy en día. Fue a principios del siglo XIII cuando se terminó la mayor parte de la construcción de la Catedral de Siena. También en esta época creció la importancia de la Piazza del Campo, hoy considerada uno de los más bellos espacios urbanos de Europa, como centro de la vida secular. Se construyeron nuevas calles que desembocaban en ella y servía como plaza del mercado. Se construyó una muralla en 1194 en lo que actualmente es el Palazzo Público para detener la erosión del suelo, un indicativo de cuánto estaba ganando en importancia como espacio cívico. A principios del siglo XII, una comuna autogobernada reemplazó al anterior gobierno aristocrático. Los cónsules que gobernaban la república se fueron haciendo cada vez más intrusivos para el pueblo y el burgo fue ampliando su territorio a medida que los nobles feudales se doblegaban al poder urbano. La República de Siena, con sus luchas internas entre los nobles y el Partido Popular, estaba habitualmente enfrentada políticamente a su gran rival, Florencia, y fue en el siglo XIII predominantemente gibelina en oposición al papel güelfo asumido por Florencia. Este conflicto formó el telón de fondo de algunos episodios de la Divina Comedia de Dante. El 4 de septiembre de 1260 los gibelinos sieneses, apoyados por fuerzas del rey Manfredo de Sicilia, derrotaron a los güelfos florentinos en la batalla de Montaperti. El ejército sienés de alrededor de 20.000 soldados se enfrentaba a un ejército florentino mucho
mayor de alrededor de 33,000. Antes de la batalla, toda la ciudad se encomendó a la Virgen María. Esto se ha hecho varias veces a lo largo de la historia de la ciudad. La más reciente en 1944 para proteger la ciudad de los bombardeos aliados. El hombre a quien dieron el mando de la guerra, Bonagida Lucari, caminó descalzo y destocado con un dogal alrededor del cuello, hasta la catedral. Dirigía una procesión compuesta por todos los residentes en la ciudad, y todo el clero lo esperó allí. Lucari y el obispo se abrazaron, para mostrar la unidad entre la Iglesia y el Estado. Entonces Luceri formalmente dio la ciudad y su contrade a la Virgen. Según la leyenda, una espesa nube blanca bajó sobre el campo de batalla dando a los sieneses protección que ayudó a su ataque. En realidad, el ejército florentino lanzó varios ataques infructuosos contra el ejército sienés a lo largo del día. Luego los sieneses contraatacaron y traidores dentro del ejército florentino mataron al portaestandartes y en el caos resultante, el ejército florentino se disgregó y huyó del campo de batalla. Casi la mitad del ejército florentino, alrededor de 15,000 hombres, fueron muertos. Tan absoluta fue la derrota que incluso hoy en día, si equipos de las dos ciudades se enfrentan en cualquier acontecimiento deportivo, los aficionados sieneses probablemente insten a sus rivales florentinos a recordar Montaperti. La Universidad de Siena, fundada en 1240 y famosa por sus facultades de Derecho y Medicina, aún se encuentra entre las más importantes de Italia. Siena rivalizó con Florencia en las artes a lo largo de los siglos XIII y XIV. El importante pintor de la Baja Edad Media Duccio di Buoninsegna, 1253 a 1319, fue sienés, pero trabajó por toda la península. Y el mural del Buen Gobierno, de Ambrogio Lorenzetti en el Palazzo Pubblico, o Ayuntamiento, es un magnífico ejemplo de arte tardío de la Edad Media que apunta ya a comienzos del Renacimiento, así como una representación de la utopía de la sociedad urbana tal como se concebía en aquella época. Siena quedó devastada por la peste negra de 1348, y también sufrió de fallidas empresas financieras.